Ariel, traigo a Marcelo Ramírez, quien nos va a acompañar en el día de hoy. Marcelo Ramírez es analista geopolítico, es quien hace los contenidos de este canal, si bien es especialista en cuestiones internacionales. Es el porteño típico y la persona indicada para hablar con vos. Es el porteño simpático, el porteño que cae bien a todos, o no todos. Marcelo Ramírez, bienvenido, querido. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, no sé si tan así, pero bueno. Eres el porteño típico, he tenido la suerte de nacer en lo que antes era el Policlínico Bancario, ahí en pleno corazón de Caballito. Así que más en el centro de la ciudad imposible. Exacto. Así que, Marce, ahí tenemos a Ariel. Vamos, un buen candidato que los grandes medios parece que se olvidan de algunos y siempre tiene las mismas caras. Así yo un poco decía, veía la lista el otro día de gente en el debate y los que lees en las encuestas en general, y la verdad es un tren fantasma, realmente, porque son todos conocidos, pero conocidos por lo malo, ¿no? Y de alguna manera dijimos, bueno, qué sé yo, no es lo que habitualmente hacemos, pero bueno, vamos a tratar de que aquellas voces que vienen de otro rincón, de lo que podríamos decir que no es propio de este sistema que hoy nos gobierna, sea por izquierda o por derecha, que representan un pensamiento más tradicional, más liberal, más auténtico, bueno, darles un espacio, ¿no? Y hay varias preguntas que en general nos gusta hacer más a un nivel ideológico, pero considerando que, bueno, estamos a unos días de la votación y es hora de empezar a ver si vamos a votar o no, o si la verdad mucha gente por ahí piensa no ir a votar, que creo que es lo que más hace, más que ir a votar en blanco. Hay un ruidito en un... Sí, en el micrófono. Sí. Yo creo que hay un problema filosófico, ¿no? Hay una ciudad en la cual vivimos todos los días que se hace realmente, como decía al principio Ivonne, invivible por un montón de factores. Ni hablar de las cuestiones de la pobreza, la gente viviendo en la calle y un montón de cosas que por ahí después tocamos, pero que yo sé que tienen que ver en realidad con la política nacional. Es muy difícil que como un legislador pueda hacer algo para cambiar esto. Pero vemos que las iniciativas en la ciudad de Buenos Aires parece que no se corresponden con nuestra realidad actual, como decía Ibórico, ¿no? Desde olor a orina en las calles, dada la cantidad de gente que está durmiendo, que no tiene trabajo, que consume drogas, que es perseguida por el propio sistema que no le da un lugar, ¿no? Más allá después de lo que cada uno individualmente pudo haber hecho o no. Calles intransitables, tenés una diagramación absurda, ir a cualquier lado en la ciudad es un dolor de cabeza. Y por otro lado veo una noticia como que Jorge Macri acaba de inaugurar, o no sé cómo llamarlo, un bus que va a ser solo conducido por mujeres y que tiene la particularidad de ser eléctrico, que tarda mucho más tiempo que un colectivo convencional para hacer el mismo trayectoria, que lleva menos gente, y lo hace en una ciudad que sufre de apagones constantes, ¿no? La gente que vive en Flores, Caballito, bueno, es un corte, digamos, habitual cuando llega el calor y cuando hace mucho frío también. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué eso, las bicisendas? En algún momento me acuerdo de las máquinas de reciclar chicles. Era un despropósito tras otro. ¿Por qué hay esa desconexión y qué se puede, qué opinás vos de este tipo de iniciativas que las pocas que aparecen y que se escuchan son realmente absurdas? Bueno, primero, gracias Marcelo por esta entrevista y es un gusto volver a encontrarlos después de aquel 1 de mayo del año pasado, cuando desde el Movimiento de Liberación Nacional y con Martina Yerbe llamamos a cumplir con el mandato de Perón de convocar a debatir el modelo argentino para el proyecto nacional. Lo hicimos en la marcha de la CGT, estoy seguro que te acordás de eso. Segundo, una aclaración.
así como el Movimiento de Liberación Nacional es una identidad, es una forma de definirnos, probablemente ni un nombre sea, sino que el movimiento ya existe y nosotros somos parte, nos reconocemos parte explícitamente. No somos un partido político, por lo tanto también nos encontramos con las dificultades que cuando llegan los momentos electorales no tenemos una herramienta electoral, lo que sí tenemos es una voluntad frentista. En esta ocasión, para la ciudad de Buenos Aires, para la legislatura porteña, no tenemos candidato. No soy el candidato porque no tenemos una lista y probablemente vaya así a ser el candidato a diputado nacional para acompañar a Martín Ayerbe, que es candidato por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, para llevar al Parlamento la mirada de quienes, en este caso, vivimos en la ciudad de Buenos Aires y la queremos otra vez capital federal, porque en todos estos años la han convertido en un producto prácticamente de exportación y fundamentalmente, como señalaba Ivonne al principio, en un laboratorio, un experimento que consuma su proyecto definitivo de modelo colonial. Para eso observamos, tal cual vos, los despropósitos que la gestión de la Ciudad de Buenos Aires comete. En esta gestión y en las gestiones anteriores, desde que es autónoma, recordemos que la ciudad ha sido gobernada desde que es autónoma, desde que elige sus propias autoridades, por radicales y liberales. Nunca y progresistas, radicales, progresistas y liberales, pero nunca le hemos propuesto peronismo. Ya no llegará el momento de proponer peronismo, un peronismo explícito de tercera posición, un peronismo que entiende toda la población, porque el peronismo ha surgido precisamente de esta cultura criolla y argentina y nos representa cabalmente, que es fácil de entender. El problema con el que nos encontramos es que la imposición de un modelo mediático y un modelo de marketing hace que algunas cosas parezcan inconvenientes. Para el Movimiento de Liberación Nacional, para Martín Ayerbe, para este que está hablando con ustedes, llegó el momento de decir las cosas que tienen que ser dichas y de hacer las cosas que tienen que ser hechas. Por eso nos proponemos la construcción de un frente en base a una plataforma no solamente electoral, sino a un programa de diseño de una sociedad más justa en la ciudad de Buenos Aires. Entre los despropósitos que vos señalás, y los que han cometido, además, lo que señalaba Ivonne, de esas balas que están en el centro y que los automovilistas no pueden ver, que hacen que los peatones nos tropecemos con ellos, o el haber convertido avenidas que eran fluidas en virtuales pasillos, en el experimento del Metrobús, que en muy pocas ocasiones resuelve un tema de viaje, como es, por ejemplo, el hecho de que no se podía hacer una línea de subterráneos por donde está ahora pasando el Arroyo Maldonado, la avenida Juan B. Justo, y ahí sí crear unos carriles exclusivos para el transporte público ha favorecido la agilidad del tránsito, pero también muy cerquita de aquí donde yo estoy viviendo, en la Paternal, hay un Metrobús en la avenida San Martín, que está también convertida virtualmente en un pasillo y en la cual ninguna de las líneas que pasan por ahí atraviesa más de 4 o 5 estaciones del Metrobús. O sea que lo que ha hecho en realidad es reducir el tiempo de transporte público en aproximadamente 2 minutos, lo que no necesitaba de ninguna manera una inversión tan grande que ha consumado un negocio millonario, porque ese es el modelo que está teniendo la ciudad, sea administrada por progresistas, por radicales o por liberales, es el negocio de la política, es un capitalismo de amigos, hemos visto calles que se han pavimentado para luego destruir el pavimento y volver a pavimentar. Cuando se construyeron las vías de Metrobús, ocurrió eso. Aquí en Avenida San Martín habían hecho un hermoso bulevar que después fue desmantelado para construir las estaciones. El gasto permanente, la justificación del gasto permanente para que el dinero que los contribuyentes venimos dando a la ciudad
pase a las manos privadas que a ellos les conviene. Y lamentablemente la realidad es que tanto en la legislatura de la ciudad, donde no hay oposición a la administración siempre oficialista, tampoco la hay a nivel nacional, y la ciudad de Buenos Aires termina siendo un gueto para los porteños en lugar de la capital de un país federal que es al que nosotros apuntamos. Lo que vamos a hacer es aprovechar las circunstancias electorales precisamente para proponer las cosas que deben ser hechas y para decir las cosas que deben ser dichas. Por lo pronto, el tema que vos también introdujiste y que a veces parece ocioso cuando se trata de funciones meramente municipales, las que generalmente se eligen, sino el hecho de que hay que ocuparse de este fenómeno de conurbanización que sufrió la ciudad de Buenos Aires, que hace crecer la cantidad de pobres y que además los margina, los tiene postergados y sobre todo estigmatizados por una realidad que los pobres no pueden resolver: la falta de trabajo, la falta de infraestructura, el hecho del diseño de una ciudad que los excluye explícitamente, que se refiere precisamente a los despojados del sistema como fisuras, como lacras, como los que orinan y afean la ciudad, cuando en realidad forma parte de una mirada a la que invita todo el país. El país es el que está empobrecido y la ciudad de Buenos Aires no escapa a eso. Los sectores antes privilegiados, o los sectores siempre privilegiados que antes vivían en la ciudad de Buenos Aires, ya la han abandonado. Los verdaderos millonarios tienen las zonas más ricas de la ciudad como inversión, pero prácticamente Puerto Madero está vacío, los grandes edificios, los más lujosos están vacíos porque los ricos se han ido a vivir a los country. Y las periferias de la ciudad están más empobrecidas, más abandonadas y además más estigmatizadas y culpabilizadas de las cosas que acaso puedan ocurrir, como si la desigualdad social fuese producto de los pobres y no de los que empobrecen. Claro, déjame meter un bocado ahí, Marce, porque el error fue mío, ¿no? El pequeño desliz. Pero bueno, como buen artista marcial, uno aprovecha la fuerza del oponente para hacer la corrección, ¿no? Ariel Magirena junto a Martina Ayerbe no se están preparando para ahora, para la selección intermedia, sino me imagino para ser jefe de gobierno en el 2027. Es un proyecto con Martín, vamos a cenar este jueves, así que vamos a charlar un poquito de este proyecto con visión de futuro que tiene. Y yo pienso, Ariel, que bueno, cuando ganó cada elección, nosotros hemos sido muy asertivos. Un segundo que voy a silenciar tu micro, un segundo por el ruido. Con los candidatos, no porque tengamos cuestiones premonitorias, simplemente por analizar la situación y evaluar las movidas, ¿no? Entonces nosotros en lo particular, cuando Milei se proponía como candidato, yo decía, bueno, Milei gana caminando aún después de la primera vuelta, porque se veía el hartazgo que había con los gobiernos anteriores y la necesidad de algo, para mí, que destruyera la Argentina, porque muchos, aunque algunos lo votaron con la ilusión de poder mejorar, muchos lo votaron con esta rabia de que se destruya todo, que se rompa todo, que toquemos fondo y volvamos a construir. Y yo creo que en Cava ya se tocó fondo, o sea, ya la era Macri, todo ya tocó fondo, o sea, Cava la están destruyendo, le están sacando identidad a Cava, porque bienvenidos a todos aquellos inmigrantes que hacen parte, ¿no? de lo que es nuestra región, pero yo creo que hay muchos que les gustaría hacer más por esa ciudad y vos sos una
una cara limpia, una cara nueva, comparando con estos fantasmas, como dice Marcelo, que uno ve, que es no solo es lo mismo, sino que viene con este mismo proyecto de solo acaparar poder, porque es tan burdo lo que están haciendo, está tan corrupto el sistema que se ha naturalizado de cierta manera. Así que yo creo que para poder romper esta cuestión que viene hace un tiempo con el porteño, simplemente falta que se recorra la ciudad, camine por la ciudad, que muestre lo que hay, ¿sí? Y pueda tener un proyecto de cambio real, ¿no? De lo que se puede hacer. Así que bueno, haciendo esa idea, pareciera que cada cosa que se proyecta para la ciudad autónoma de Buenos Aires es para entorpecerla más. O sea, hace poco tuvimos que ir cerca de, Marcelo es un cuervo empedernido, tuvimos que ir por la zona de donde está el estadio de San Lorenzo. Y es una zona olvidada por Dios. Y es parte de Cava también. O sea, hay mucho. Cava es maravillosa. Hay mucho por hacer, pero la están destruyendo. Marce, quería hacer esta aclaración nada más para aquellos que nos siguen, y te dejo continuar antes de tener las preguntas ahí de público, ¿no? Sí, un poco como resumiendo lo que vos estabas diciendo, ¿no? Por un lado, yo creo que vemos en la ciudad, por lo que decía también Ariel, ¿no? Tenemos el modelo ese de Agenda 2030, el de Ciudad Verde, el modelo con pinceladas de modernidad, todo esto adaptado, podríamos decir, a una realidad diferente, ¿no? Entonces, en vez de, por ejemplo, hacer subterráneo, nosotros hacemos Metrobús, pero el Metrobús lo hacemos también con falta de lógica, ponemos las estaciones en el medio de la avenida, de la forma que terminan por siendo más obstructivas, tal vez los carriles, como era en la avenida Córdoba, en algún momento, creo que sigue siendo todavía, sobre la acera te ahorraba hacerla esa mampostería, pero claro, no había negocio, porque había que hacer esas enormes estaciones, el centro de transbordo de Flores que inventó Larreta, que la verdad no tengo idea qué significa un centro de transbordo, son las mismas paradas de colectivo que estaban antes, que las pusieron en el medio de la calle. Por ejemplo, un Metrobús que pusieron en Directorio y otro en Alberdi, que son apenas, no sé, 20 cuadras, que pasa por un centro comercial, que todos los negocios de la zona pedían que no se haga, hay una zona que tiene que ver mucho con todo lo que es sanitarios, y pedían que no pongan eso porque les iban a estropear las ventas. Que pusieron un Metrobús que no tiene sentido, que estorba, que molesta y que sale plata. Las cuadras uno va por Juan B. Justo y los ve repavimentando una y otra vez el mismo pedazo. Y voy a decir, pero si esto hace 6 meses, un año atrás lo hicieron, otra vez se les rompió. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que la explicación era la que vos decías, por el negocio. Entonces tenemos el absurdo y la desconexión de los políticos haciendo un ómnibus eléctrico que solo manejan mujeres y que va a 10 kilómetros por hora porque es una tortuga. Y por otro lado, que era lo que no necesitamos, y por otro lado lo que se necesitaba, por ejemplo, cuando uno va al Bajo Flores, las condiciones de vida son indignas, son peligrosas, no hay acera, no hay nada. Se vuelca todo el presupuesto en la zona norte y no en la zona sur. Y no tengo los datos actualizados, pero en algún momento la ciudad de Buenos Aires tenía un presupuesto que era superior al de Roma o Barcelona. Entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué margen, por ejemplo, para hacer construcciones, infraestructura de verdad? Por ejemplo, construir y extender las líneas de subte que aliviarían el transporte en la ciudad. ¿Qué margen tenés de maniobra siendo, bueno, hipotéticamente en el 2027, siendo ustedes fuerza de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, qué margen tienen con ese presupuesto y con probablemente un gobierno nacional que no sea de su mismo signo político? ¿Qué margen para actuar? Bueno, yo creo que la política ha demostrado que cuando la derecha gobierna tiene la voluntad y la posibilidad de realizar los despropósitos que se le antojen. La ciudad de Buenos Aires es, como vos bien decís, poseedora de uno de los
presupuestos más grandes del mundo, equiparable con ciudades muy desarrolladas, con ciudades tan importantes como las que mencionaste, París o Barcelona, pero sigue manteniendo una estructura de pobreza y de marginación que además penetra también hasta los lugares turísticos, digamos. Si uno vive mal o por la senda del delito, qué mejor que ir a las zonas que frecuentan los turistas como para hacerse de un botín. Y si uno vive sin infraestructura, qué mejor que venirse a una ciudad donde puede dormir en la calle porque tiene iluminación o puede ir a un hospital público porque lo van a atender. Después se quejan y dicen la falacia de que la ciudad está llena de gente del conurbano que viene del interior. Alguna vez Marechal en Megáfono en la Guerra presenta a sus personajes hablando sobre la realidad de la ciudad de Buenos Aires, los porteños, ¿no? Y un personaje dice que el porteño en realidad no existe porque son todos provenientes de lo que se llama el interior de la Argentina y que se vuelven porteños cuando empiezan a vivir aquí en Buenos Aires. Bueno, en mi caso, soy nacido en La Matanza y sigo considerándome bonaerense, pero padezco la ciudad de Buenos Aires cuando debería estar disfrutando la ciudad de Buenos Aires. Y para eso necesitamos que haya algunos elementos que son políticos, que dependen fundamentalmente de la decisión, que es destinar, por ejemplo, los presupuestos a los lugares donde hay que hacer la inversión, y fundamentalmente en relación con la inversión social. Nuestra ciudad consume muchísimo de lo que se produce extramuros, se produce afuera, y mucho del trabajo administrativo y de servicios se hace aquí dentro de la ciudad. Sin embargo, tiene no solamente la posibilidad de instalar lo fáctico de la manufactura, talleres, promover talleres o hasta pequeña industria, sino también la posibilidad económica de decidir comprar o alquilar lotes por afuera de la ciudad de Buenos Aires donde estos emprendimientos se den, porque el problema nacional de que no hay generación de trabajo necesita de una inversión que sea hecha desde lo público, porque interesa a todos. Y a la ciudad, si fuese bien administrada, entonces le sobran los recursos. Fíjense que a lo que se han apurado, especialmente los liberales, desde el momento en que tomaron el poder, es a aumentar el valor de los impuestos e incluso zonificar de manera que viejas casas de viejas familias de clase media que han ido pauperizándose y que hoy han sido traspasadas a sus herederos por segunda o tercera vez y que ya no son parte del privilegio que había tenido el habitante de la ciudad hace 70, 80, 60 años, ahora están obligados a pagar tributos por un barrio residencial con una casa humilde que además está siendo muy difícil poder mantenerla y mucho más difícil venderla en las condiciones del mercado que elige la especulación por sobre todo otro tipo de transacción. La ciudad de Buenos Aires necesita una conducción que entienda los problemas de quienes vivimos en ella, pero además que tenga la voluntad de hacer las modificaciones que se deban hacer para consumarlo. Si la derecha, cuando lo hace, si los liberales de izquierda o derecha lo hacen cuando gobiernan, y la que es la oposición debería ser oposición, porque lo que estamos atestiguando es que no hay oposición, que en realidad hay siempre acuerdos, siempre aparece alguno que supuestamente es opositor, que esa vez o no va a la reunión parlamentaria o se equivoca y vota con los otros. Lo cierto es que los presupuestos, los planes, la infraestructura, las decisiones arbitrarias, todo eso pasa como por un tubo. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener también la oportunidad de convocar a la participación ciudadana y tratar de promover la creación de la generación, que es algo parte natural de nuestra cultura, que son las organizaciones libres del pueblo. Vamos a acompañarlas, a fomentarlas. No puede ser que hoy un club de barrio esté pagando tributos como si fuese una actividad comercial. Por el contrario, hay que darle la posibilidad de que vuelva a ser el lugar de reunión, de discusión,
donde los que vivimos en Buenos Aires podamos departir cuáles son las urgencias, y las urgencias siempre empiezan por lo social, porque incluso cuando estamos hablando de seguridad, que es un tema que tanto preocupa a los porteños, si lográramos quitar el problema de la desigualdad social, quitaríamos una parte muy importante para que las fuerzas de seguridad se aboquen al delito organizado, que ese es muy complejo de combatir, y quite de esa condición a los desesperados, a los que van, cometen un arrebato o están, como dice el gobernador de la ciudad o el intendente Jorge Macri, afeando la ciudad, dándose refugio en los contenedores, que eso es lo que les preocupa. No sea cosa que un pobre pueda guarecerse de la lluvia o del frío aprovechando algo que es un tacho de basura. Para los gobiernos antipopulares, y son prácticamente todos, con muy poca excepción desde el golpe a Isabel, el pobre, el argentino, el trabajador despojado, son eso, son basura. Vos sabés que un poco por lo que vos venías diciendo, lo que tenemos, yo creo que se puede ver, es básicamente una burocracia en la ciudad de Buenos Aires, alimentada con un generoso presupuesto que se ha dedicado a obstaculizar la vida del ciudadano común, ¿no? Tenés impuestos altísimos, como vos decías, multas que son realmente prohibitivas, y aparte con el sentido de recaudar, ¿no? Con el sentido de ordenar el tránsito. Vemos, por ejemplo, que están muchísimos autos con las patentes adulteradas, precisamente porque es constante la presión y la gente ya terminó por cansarse. ¿Qué es lo que termina pasando? Hacer una habilitación en un comercio es una cosa muy difícil de hacer, tenés constantemente presiones, tasas, cosas a pagar, y el gobierno se dedica a recaudar, usar todo esto como elementos recaudatorios para hacerte la propia vida imposible, y por otro lado gastar en, como vos mencionabas, los contenedores antivandálicos, como que en realidad el problema es que alguien se meta dentro de un contenedor. Ese es todo nuestro problema. Tenemos básicamente una burocracia que nos está complicando la vida a propósito por distintos motivos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se puede gobernar simplificando esa burocracia que crece y crece y crece, con agentes de tránsito que no sabe qué función cumplen, que andan paseando por las calles, pero que se le paga el sueldo, y para pagarle ese sueldo se ponen multas o se aumentan los impuestos? Eso además se alimenta un mecanismo de corrupción, porque el sistema capitalista funciona de esa manera. Te obliga a cometer ese tipo de picardías, como adulterar la patente, porque sabes que siempre va a haber alguno que con su arbitrariedad ejercerá su miserable cuota de poder. Vos además te encontrás con agentes de tránsito, que ya que los mencionaste recién, que no tienen idea de las reglamentaciones, que son contratados, son empleados, que tienen empleos basura y que necesitan cumplir con determinados requisitos, determinadas cantidades, y te puedes encontrar como yo, que ando en moto, por ejemplo. Una vez, en una ocasión, tuve la arbitrariedad de que me retuvieron la licencia de conducir porque la señorita consideraba que mi casco no era reglamentario, lo que luego tuve que resolver, quedándome sin conducir mi moto durante 15 días, porque no tenía antes oportunidad de tomar el turno, yendo a protestar al lugar, y que aceptaran que efectivamente tenía razón. Estos mecanismos de burocracia hacen que uno quiera tomar atajos, no quiere encontrarse. Por un lado está, queremos seguridad, pero no querés encontrarte con la policía, porque no sabes con qué te puede llegar a salir. Queremos que el tránsito funcione, pero que no te encuentre un puesto de control de tránsito, porque no solamente te va a complicar el tránsito, sino que probablemente te complique la vida. Y todo este mecanismo funciona con dinero. Y para que haya dinero, ellos, para poder repartirse el dinero, se aprovechan de la política. Entonces, necesitamos habilitar las voces de la ciudad. Los barrios saben organizarse, saben qué es lo que quieren y lo que necesitan. Cuando hay algún tipo de vicisitud, como un corte de luz, por ejemplo, los vecinos salen y te cacerolean y te cortan el tránsito y
te generan problemas para el paso. Otro tipo más sofisticado de organización lograría mejores resultados, porque lo que se ha diseñado para la ciudad son mecanismos de imposibilitación. Se habló de partir la ciudad en comunas, y las comunas terminaron siendo más burocracia, no más soluciones. De consejos de participación que no son consejos de participación, que no son tenidos en cuenta, que los vecinos no son escuchados y que también sirven para el negocio de la política, con que las candidaturas se presentan a través de requisitos burocráticos, por ejemplo, que necesitan el cumplimiento de determinadas características que tiene solamente un partido político, pero un grupo vecinal que hace décadas que está viviendo en el barrio no tiene ninguna influencia sobre lo que se decide sobre su comuna, ni sobre las obras que se van a realizar por ahí, porque luego será definitivamente definido en la reunión de la legislatura porteña, influida por el oficialismo, que es el que puede además contar con el dinero o con los requisitos de poder para comprar esas voluntades. Necesitamos un modelo de democracia que sea más directo y más participativo. Y sobre todo necesitamos transparentarla. Esto significa, aquí todo el mundo tiene miedo de declarar sus ingresos porque se arriesga, porque si uno accede a los datos públicos dicen, esta es una familia rica, o este tipo tiene determinada cosa, lo podemos ir a afanar. Y entonces con eso, todo lo que se supone que era público siempre tiene restricciones, es muy difícil de llegar y demás. Pero en realidad lo que están ocultando es que tienen ingresos reales que están por encima de los que están declarados, y su vida es la que los delata. En estos tiempos en los que tenemos herramientas tecnológicas suficientes y apropiadas como para ver, como se sabe, cuál es el movimiento de todo el dinero que está circulando y a quién corresponde. Lo que falta entonces es la voluntad de que todo eso se concentre, que haya ayuda, que haya una ayuda positiva de lo que son las herramientas digitales, no para pedirle que me diseñe un logo, sino para pedir que me demuestre la verdadera situación patrimonial, social, las dos cosas, patrimonial y social, y además laboral, de cada uno de los argentinos, para poder además tener un panorama de cuál es nuestra situación y poder atenderlos, porque todas estas respuestas espasmódicas que han hecho todos los gobiernos desde el golpe que se le hizo a Isabel Perón en el 76 son producto de la conveniencia de quien administra, y la administración institucional de este modelo, sobre todo en la capital federal, es verdaderamente una trampa. Sí, la verdad es complejo. Voy a dejar a Marcelo para una pregunta, pero la pregunta próxima, pero me gustaría hacerte un comentario que estoy viendo ahí de la participación del público también. Lo que dijiste anteriormente sobre los clubes de barrio, para mí esto es algo sumamente importante, porque sería un espacio bien administrado de reencuentro de la familia, ¿no? Justamente esto, club de barrio, pensado donde la gente pueda ir a hacer una actividad deportiva, donde puede ir a hacer una reunión, donde la gente vuelva a encontrarse, porque el mundo también ha cambiado a partir de 2020 con el tema de la pandemia, y hubo un cierto alejamiento de la familia. Exprofeso que ya venía, y Cava es un modelo de esto, con todas estas ideologías. Eso un poco quería preguntar, no sé si vos, sobre el tema de la familia en Cava. Bueno, vamos a dejar que Marcelo te haga esta pregunta, después yo sigo con lo que vos decías. O sea, la Cava, como dice Marcelo, es así, hablamos en estéreos, ya nos conoces, Ariel. Cava es una gran promotora de la destrucción de la familia. Cava promociona el egoísmo, el hedonismo. Cava promociona este individualismo que nos está comiendo, que nos está destruyendo,
Entonces, ¿cómo puede, siendo tan emblemático? Creo que fue la primera, sin entrar, la primera, bueno, no quiero entrar en este tema tan directamente, pero creo que tanto el público como vos entendés a qué nos referimos. Y esto yo creo que es uno de los motivos por el cual llegamos a hoy, ¿no? La destrucción de Cava. Por eso, déjame complementarte la pregunta, si la contestamos, contestaste una sola vez, porque yo no me refiero ya, estoy tratando de centrarme no en las cuestiones que puedan ser nacionales o internacionales, estamos centrándonos en Cava, entonces es muy limitado, es un modelo global de Occidente. Pero en Cava pasó algo que creo que va en ese sentido, que tiene que ver, por ejemplo, con la habilitación de la construcción en altura, donde los barrios se están quedando asfixiados, donde no hay sol, no hay un espacio porque se hacen torres, edificios, se habilitan departamentos de 18 metros cuadrados que obviamente hacen imposible que viva una familia. O sea, básicamente se está rediseñando la ciudad para hacer una especie de colmena que no tenga espacio para lo familiar. ¿Quién puede tener hijos en un departamento de 18 metros cuadrados? Parece que todo está orientado hacia el negocio inmobiliario sin ver las consecuencias. Entonces quería, de alguna manera, hacer la pregunta sobre ese tema. Bueno, ¿cuál es la política sobre cómo hacer una ciudad apta para vivir en familia? Bueno, por lo pronto, la ciudad, además de esto que estás denunciando, ¿no? Estas características de la cuestión demográfica de la ciudad, en la que se permite ese tipo de construcción a altura en barrios que no tienen la suficiente infraestructura. Digamos que ha traído muchísimos problemas. En los últimos años han querido resolverlos, pero los apagones tienen que ver con esto, la insuficiencia de la producción del agua, porque lo que se ha hecho es que las últimas inversiones que se habían hecho a nivel de la ciudad quedaron viejas e insuficientes. Entonces, bueno, se permite levantar un edificio donde la provisión troncal de agua tiene determinadas características a la que podía alimentar un barrio de 300.000 personas donde pasaron a vivir 800.000. Bueno, en lugar de duplicarla, lo que duplicaron es la capacidad de habitar, o sea, las cuestiones habitacionales, pero solamente por el negocio inmobiliario. Hay lugares que siguen siendo, y vos lo señalaste muy bien, siguen siendo postergados en la ciudad de Buenos Aires. Hubo, y se habló mucho de eso desde la época de la intendencia de Ibarra, un plan para el desarrollo del sur de la ciudad que se ha quedado mucho menos que a medias, y que además se consumó en continuar con la hacinación, digamos. La intención de erradicar villas, por ejemplo, redundó en construir palomares, en construcciones de baja calidad, que no sirvieron para disminuir la población de la villa, sino que sirvieron para trasladar a un número de habitantes para dejar libre en la villa el espacio que fue ocupado por otros, porque el déficit habitacional que tiene la Argentina es enorme y parece que efectivamente Dios atiende en Buenos Aires. Se hace muy difícil pensar eso. Creo que para eso se necesita, como señalaba Ivonne, la resurrección de las fuerzas vivas de la ciudad, que son los clubes, que son las desaparecidas sociedades de fomento, que son los centros que antes organizaban a los comerciantes o a los productores o a los vecinos, que son las bibliotecas, para que en algún momento, cuando aparecen estos negocios, pueda haber una voz que le diga, me estás poniendo un edificio donde que me tapa el sol de la plaza, de la única plaza que tenemos en el barrio, por poner un ejemplo. La ciudad ha dejado de planificar, está enfocada directamente a los negocios, y los negocios son para la conveniencia particular, no para la conveniencia de la población. Y por el contrario, afecta, y como vos bien señalás, le destruye la vida. Y la familia es la principal afectada.
Primero porque la ciudad de Buenos Aires deja de tener una infraestructura apropiada para albergar a las familias, pero además tiene todo un paradigma que nos convida, que también es un paradigma a nivel nacional y que también sostuvo el progresismo, que es el de la fragmentación. Estamos promoviendo las quebraduras de una sociedad. Está fracturada incluso generacionalmente, se le falta el respeto a los más viejos y se crea una ilusión de la virtud en la juventud, que es una etapa que va a pasar, por la que todos transitamos y que en algún momento se termina, y se desprecia a las nuevas generaciones con mala educación, sin vacantes en las escuelas públicas, con el deterioro edilicio de las escuelas, porque hay dinero para poner esta cosa tan novedosa y simpática de trolebuses conducidos por mujeres, pero no hay infraestructura, no hay dinero para la infraestructura de las escuelas que deberían reproducirse. Y esto impacta directamente, además, sobre todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. La salud, la educación, la seguridad. Hay que enfocarse en tratar de resolver los problemas y para eso el horizonte tiene que ser excluyentemente el más despreciado por las últimas administraciones, que es la justicia social. Cuando uno resuelve los problemas de justicia social, comienza a haber entonces una justicia en el orden de la vivienda, en el orden de la salud, fundamentalmente en el orden de la seguridad. Ariel, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a seguirte. Tenemos un largo camino, ¿no? Hasta el 2027, pero para mí no hay que esperar al último momento para empezar a hacer ruido, para mostrar los proyectos y ser firme en lo que uno tiene como ambición a futuro, porque si hay algo que ya todos estamos hartos, es de estos gritos, es de estos escándalos y es de el apuntar con el dedo, es decir, es llenarse la boca que va a hacer algo y después llegar al poder y usarlo solo para beneficio propio. Yo creo que Argentina, así como muchos países de la región, necesita un liderazgo real, ¿no? Un liderazgo firme. Para mí, el próximo líder que surge de la Argentina tiene que ser firme, no tiene que ser un liderazgo chillón, gritón, escandaloso, como hoy tenemos un gran ejemplo, para bien o para mal, tenemos ejemplos malos y ejemplos buenos, pero sí que tenga el objetivo, ¿no? Que es gobernar para toda la sociedad argentina, para todos los que viven en la Argentina, y posicionarse dentro de lo que es mi opinión. No soy candidata, por eso te voy a preguntar qué es lo que te parece, posicionarse dentro de lo que es en el mundo, en este mundo multipolar que se avecina, que lo está viviendo, que ya se está terminando la hegemonía estadounidense, este papel de gendarme del mundo ya no va más. Y siempre con Marcelo discutimos y hablamos de que en este nuevo mundo multipolar que está emergiendo, Argentina junto con Brasil son los dos únicos países que tienen la capacidad para unificar la región, para hacer una región con intereses regionales, o sea, no políticos, porque cada país es soberano y cada país debe decidir su propia política, su propio estilo de candidato, sea del color que sea. Tiene que ser un modelo similar al de la CEA, donde los intereses comerciales sean lo que unen, lo que aglutinan estos países y juegan en bloque, juegan en tándem, porque solo de esta manera, en primera instancia. Porque después hay que buscar vínculos más sólidos. No, por supuesto, pero por algo hay que empezar. Hoy el tema pasa por la destrucción entre Argentina y Brasil. Vos estarás al tanto de estas cuestiones que están usando el fútbol para crear una rivalidad mayor entre la población argentina y brasileña, pero no solo la rivalidad del fútbol, que ahí
está esta cosa que siempre está buena, ¿no? Esta rivalidad y yo quiero ganar, esto está bien, pero cuando pasa esta rivalidad a la política en insultos, en acusaciones y generar odio entre nosotros. No podemos odiarnos, nosotros somos vecinos, no podemos cambiar de lugar, no podemos mudarnos, no puede mudar Argentina, no puede mudar Brasil. No sé, ahora tengo unos comentarios ahí de público que me gustaría que te dirigiera a ellos directamente, pero ¿qué opinas de trabajar de esta manera? No, es fundamental que hagamos eso. Entendemos que la Argentina ha sufrido, especialmente en los últimos años, un velocísimo proceso de latinoamericanización que nos ha equiparado con las expresiones más pobres de nuestra Hispanoamérica o de nuestra región, porque éramos el último escollo que quedaba para el siguiente paso que ya tienen previsto, que es la africanización de Latinoamérica. Se latinoamericaniza la Argentina para africanizar a Latinoamérica. Y para eso nosotros tenemos que resistir juntos. El establecer un bloque regional que comience desde lo soberano para poder soñar, como lo hicieron nuestros padres históricos, desde la idea de nuestra América de Martí hasta la consumación de Latinoamérica ahora o nunca de Perón, poder ser soberanos de nuestro propio destino y enfrentar los poderes grandísimos que estamos padeciendo. Y en relación con la ciudad de Buenos Aires también tenemos que hacer eso. Hay definitivamente que incorporar a la ciudad de Buenos Aires a la Argentina, porque esta grieta, este modelo de división también lo han logrado con lo que alguna vez quiso ser la capital de los argentinos y hoy parece ser en realidad un gueto para el dominio de quienes la dominan, que en muchos de los casos ni siquiera viven acá. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero que te dirijas directamente a este público. Me gusta tu estilo natural. Conservarlo, conservarlo. Eso está muy bueno. Es lo que la gente necesita. Escuchar naturalmente el pensamiento del otro. Así que conservarlo y mantenerte firme en este camino. Matías dice algo muy interesante. Vio los debates como nosotros y dice, ninguno de los candidatos habló sobre los cartoneros, compatriotas buscando algo valioso en la basura para vender, incluso el alimento por donde vivo, los veo a diario. Y Dulcinea, nuestra querida Norma Ávila, dice, se naturalizó la corrupción, los ciudadanos comunes lo consideran normal. Yo creo que son sentimientos y apreciaciones desde el sentido común, desde la convivencia diaria. Cuento una anécdota rapidito. Recuerdo aquel verano donde asumió Macri, que me impresionó. Acá por los barrios, si bien siempre había, estamos en Floresta, altura de Rivadavia del 8800, y acá no se veían cartoneros, no era, bueno, en el centro cuando yo vine tampoco se veía, pero un verano vi a una señora abajo de un edificio y un colchón, una señora que debería estar cercana a los 50 años, rubia, bien tenida, con las uñas armadas, las mujeres somos observadoras. Me llamó la atención verla acostada en un colchón, ahí con un par de bolsas al lado, ¿no? Era verano, hacía mucho calor, recuerdo ya los últimos tiempos con las quemas de colchones, por el tema de luz que había en aquel entonces, que ya venía arrastrando. Y resulta que no, me fui porque no podías hacer nada. La mujer ni estaba pidiendo, ni estaba haciendo nada que no estuviera sola acostada ahí. Para el final de verano, ella ya empezó, cuando la veo nuevamente, esto habrá sido en enero, ya había terminado el verano, veía una persona totalmente desbordada, con el
pelo a medio tenido por la cabeza, y loca, pero loca mal. Uno pasaba al lado de ella y empezaba a insultar, o sea, cómo destruye la calle a las personas. Y cuánta gente que no es generacional pasó en las últimas décadas de tener un techo a vivir en la calle. O sea, esto es tremendo. Así que para cerrar te pido unas palabras dirigidas directamente al público en general. Sí, aquellos que pretenden gobernar de alguna manera este país, aquellos que pretenden estar en la política, caminan por la calle y ve lo mismo que vemos nosotros, la gente común, y que a veces está este miedito de decir, esta pudo haber sido yo, ¿me entendés? Porque no estamos ajenos de sufrir ese mismo destino. Sí, es cierto. En los últimos años, y merced al diseño de la Agenda 2030, hemos encontrado siempre términos para describir determinadas situaciones, pero no hemos encontrado términos para resolver esas situaciones. Se pide que hablemos, por ejemplo, de los cartoneros, y en realidad lo que tenemos que desde mi humilde mirada, lo que tenemos que hacer es entender el fenómeno del cartoneo. Eso ha sido, primero es la expresión de las organizaciones libres del pueblo, porque muchos de los cartoneros se han convertido en cooperativas y se han convertido realmente en quienes aprovechan aquello que todavía tiene posibilidad de reutilización o de aprovechamiento, que de alguna manera es un trabajo, es una tarea antisistema. El Papa Francisco decía que habían instalado la cultura de lo descartable y hemos logrado que haya personas que vivan de lo descartable y estas personas también son descartables. Ellos han tenido la voluntad en muchos de los casos de organizarse, la capacidad de organizarse, y algunas veces desde la familia y otras veces desde grupos para hacer sus tareas, que no son trabajo. Lo que tenemos que hacer es darle dignidad a eso. Los argentinos necesitamos constituimos familias si es que nos permiten ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Y el peronismo en eso ha sido explícito. Cada quien tiene que producir por lo menos lo que consume. Y fíjense, los cartoneros son el fenómeno de tratar de sobrevivir con lo que desecharon los que pueden consumir. Y nosotros definimos al cartonero y de alguna manera para nosotros es una definición. Si lo miramos desde la perspectiva progresista, hasta puede ser un título nobiliario. Mirá qué noble es cartonero. Mirá qué noble que es que lo hayan llevado a este nivel de pauperización que tiene que sobrevivir con lo que el resto descarta. Preferiría que entendamos, como lo rezaba nuestra Biblia gaucha, que naides es más que naides, y las características de cómo vive uno son particulares como las partículas que componen el universo, que ninguna se parece a otra. Pero sí, cuando entendemos, cuando podemos reconocer que naides es más que naides, salir de acuerdo con lo que además nos dicta nuestra conciencia criolla en ayuda de aquel que está padeciendo. Si incorporamos como trabajo el reciclado urbano y no como categoría y decir, bueno, listo, no me preocupo porque ellos viven de la basura, ellos son cartoneros. Entonces, la justicia social no nos interesa. Lo que tenemos que hacer es mirar al semejante y ponernos en su lugar. Si nosotros, aún en los momentos de crisis, no hemos pensado, por ejemplo, en mi caso como desempleado durante los últimos 5 años, qué hacer, y a veces parece como una oferta asequible, cercana, ver qué es lo que han tirado los que todavía tienen capacidad de consumo. No es digno eso, no es digno para ellos, es digno que lo hagan porque han elegido trabajar en lugar de cometer delitos. Es digno porque se ocupan de su supervivencia y probablemente de su familia, pero no es digno
que le pongamos una etiqueta y luego nos desentendamos. Hay que hablar de tales cosas. No, hay que actuar, hay que organizar. Ellos han sabido organizarse solos. Pero también tenemos un montón de cuadros nacionales que saben cómo se hace, porque la militancia no es reconocer a los que están padeciendo, la militancia es organizarlos. De lo contrario es simplemente marketing. Los discursos políticos que hablan de ocuparse de los pobres y después lo que generan, y esto también lo hemos visto desde la caída de Isabel, desde el golpe a Isabel hasta ahora, es que, salvo alguna interrupción, cada vez estamos peor. En la Argentina, el 24 de marzo de 1976, vivíamos aproximadamente 23 millones de argentinos, 25 millones decía la canción del Mundial. Ahora somos casi 25 millones más. Y la cantidad de pobres de la Argentina es 25 millones. Desde el golpe a Isabel que hemos producido pobres. Lo que tenemos que hacer es salir al rescate. Pero estamos tan destruidos como sociedad que muchos no van a poder ser rescatados, sino simplemente asistidos. Pero no porque las políticas deben ser de asistencia, las políticas tienen que ser de incorporación, de aceptación, de equiparación con el otro. Pero hay muchos que están destruidos por la droga, que están destruidos por el desánimo, que han perdido sus facultades intelectuales o de raciocinio precisamente por el drama que están viviendo. Y lo peor, tenemos una sociedad que tiene a 3 de cada 10 niños en pobreza, lo que significa que ya está decidiendo el nivel de la próxima clase dirigente, que elegirá entre los 3 que pudieron, de los 10 pibes que pudieron recibir una alimentación adecuada. Todos sabemos que la capacidad intelectual se desarrolla junto con el cerebro y que un niño que no ha sido bien alimentado desde entre el vientre y los 3, 4, 5, 6 años de edad no alcanza su plenitud intelectual nunca más, y están formando esa clase de argentinos. Justo en este país, donde los únicos privilegiados decíamos que eran los niños, y donde la educación nos formaba para el trabajo y para la dignidad del trabajo. Hoy ni siquiera el trabajo remunerado es digno, porque no alcanza la dignidad de poder alcanzar la manutención básica. Por eso no indignifiquemos aún más a la sociedad argentina. Comencemos a rescatarlo, y para eso no necesitamos solamente de los políticos, necesitamos de la solidaridad, necesitamos de ponernos en el cuero del otro y ver, primero, compadecer significa eso, padecer del mismo modo que el que está en esa situación, que dignamente está revolviendo la basura, pero indignamente ha sido llevado a vivir de esa manera. Si nos necesitamos entre todos, lo que necesitamos es terminar con el negocio de la política y definitivamente lograr con los mecanismos más apropiados que se puedan, fundamentalmente la protesta, con el negocio de la política, con esta cosa de que llegan los candidatos, se proponen candidatos, llegan a los lugares donde tienen las tareas que les confiere la República e inmediatamente cambiaron de condición social. Nosotros, lo que pensamos desde el Movimiento de Liberación Nacional, pensamos orgánicamente lo que piensa el pueblo argentino, que no debe haber privilegio en la participación de la política, que la política es un servicio, tal cual la definió Perón, no una ganga. Cuando él, a poco de haber sido obligado al exilio, decía, tenemos que reconstruir un movimiento, pero con otra tónica, con otra moral. Y decía explícitamente eso, tenemos que lograr que entrar en la política sea una función de servicio y no una ganga. Y hoy, entrar en la política es una ganga. Y los vemos llegar nuevitos, sin historia, desde probablemente una historia de trabajo, de esfuerzo o de estudio. Y una vez que llegan al lugar, convertirse en aquello que habían criticado y meter en el bolsillo todos los privilegios que eso confiere. Porque llegar a ser legislador en la ciudad es caro para la ciudad. Es mucho dinero que se te mete en el bolsillo sin ningún tipo de
condición que sobresalga. Lo hemos visto en nuestros presidentes. Cada vez nos gobiernan más estúpidos. Porque ese es el retraso que tiene la política en la Argentina. Porque ese es el retraso que tiene la cultura en la Argentina. Entonces, la política reemplazada por el marketing logra productos de marketing. Y entonces un loco, un desquiciado, un tipo que a todas luces se nota que no tiene los patitos en fila, termina siendo presidente. Pero antes ya nos habían avergonzado otros. Alberto Fernández con su guitarra y citando mal una letra de una canción de Lito Nevia, aceptando que los argentinos llegamos de los barcos como si no fuésemos solamente eso, o Mauricio Macri bailando o hablando de fútbol en los foros internacionales, o Fernando de la Rúa no sabiendo por dónde se sale en un estudio de televisión y confundido con sus propias palabras. Hemos sido gobernados por estúpidos, pero hemos sido gobernados. Si un estúpido puede gobernar, un patriota tiene que gobernar. Muchísimas gracias, Ariel. Coincido con este pensamiento. Yo pienso que se ha perdido porque, bueno, el mundo necesita para mí, ¿no? Mi pensamiento como brasileña, antes que digan nada, la Argentina es más irreverente, necesita este orden y esta jerarquía, porque a veces es necesario una jerarquía para poder encauzar a toda una población. El problema es que esta jerarquía muchas veces es usada para someter al otro y no para hacer algo para el ciudadano, porque doy un ejemplo así medio rápido al pasar. China, por la idiosincrasia de ellos, cuando antes el emperador o el presidente tiene un desastre natural, es responsabilidad del emperador que algo hizo mal para que las cosas no estuvieran bien. Y yo creo que trayendo a nuestra propia idiosincrasia, yo creo que el ciudadano común necesita tener a alguien con quien mirar y decir, yo confío en esta persona, es un ejemplo que yo quiero seguir. Antes los nenes decían, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser presidente, porque se admiraba el líder. Hoy te da vergüenza, vos decís, yo quiero ser presidente, pero bueno, porque tienen las cosas. Entonces, sacar esta idea de la normalización de la corrupción y de las cosas poco naturales que nos quisieron hacer ver, ¿no? Y que entrar a la política sea con el propósito de realmente gobernar para el bienestar de toda la población y no para beneficio propio, algo que parece muy sencillo, pero que en los hechos no lo es. Así que bueno, muchísimas gracias. Sé que me pasé bastante del tiempo que habíamos acordado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tener una charla. Esperamos que se repita, que se vaya afianzando un proyecto realmente nacional, un proyecto que nos incluya a todos, ya sea empezar acá por Cava, el proyecto nacional que propone Martina Yerbe. Nosotros siempre decimos, nosotros no seguimos personas, sino que tratamos de seguir un proyecto que sea realmente viable para toda la población, no para minorías, sino que se tiene que gobernar para el 100% de la población. Ariel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y les pido disculpas si me extendí. No, por favor, fui yo la que dejé con el tiempo. Y a esta gente maravillosa que nos sigue todos los días, bueno, acá lo tiene Ariel Magirena junto con Martina Yerbe, con un proyecto para el 2027, pero no quiere decir que se desentiendan de lo que es la actualidad. Tengo entendido que van a estar ahí codo a codo tratando de elaborar los proyectos necesarios para producir este cambio que todos estamos esperando, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, voy con el comentario de Bea Aguada, cómo se nota cuando alguien habla desde lo que de verdad siente, y es eso lo que nosotros necesitamos, la empatía y los hechos reales, porque hay un enorme divorcio, separación entre poder político
y la sociedad. Y esto es lo que tenemos que achicar. Hay mucho por hablar. Así que, chicos, cuídense mucho, se los quiere por acá. Les recuerdo que mañana, no, hoy, perdón, aprovecho para invitarte, Ariel. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy interesante. Vamos a estar ahí en la mezquita Atahuid, en Felipe Vallese 3614, con el Sheikh Abdul Karim Paz, Marcelo Ramírez y Víctor Gullota. Vamos a hablar sobre la identidad de fe y futuro clave de una nueva era. Marcelo Ramírez va a abordar ese tema desde su visión geopolítica, porque él siempre considera que tanto la fe como la identidad y la espiritualidad está relacionada con los movimientos geopolíticos que nosotros estamos viendo en la actualidad. Víctor Gullota lo aborda desde la filosofía y por supuesto desde la religión. El abordaje lo hace el Sheikh Abdul Karim Paz. En medio de este cambio global, en este caos que estamos viviendo cotidianamente, ¿qué rol cumple la espiritualidad? Así que los esperamos hoy a las 19:30. Recuerden que la actividad es libre y gratuita, solo se requiere que se anote por una cuestión de organización y seguridad. Y Morena Ramírez, nuestra hija chiquita, la que ustedes ya conocen siempre, va a hacer unas lentejas muy ricas para calentarles el corazón y el alma y satisfacer el estómago, que viene bien para que puedan sentir más cómodos en la charla. Así que fue iniciativa de Humo y Espejos esto, ya que es una hora donde todos estaremos más cómodos si nos sentamos a comer algo y a disfrutar una buena charla. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los esperamos. Cuídense mucho porque se los quiere por acá.